Estamos en el noticiero Mundo Hoy. Vamos a explicar a fondo todo lo que a nivel mundial se ha realizado a través de tratados para la conservación de nuestro planeta y recursos. Les hablaré sobre el Convenio de Viena, que se estableció en 10 distintas conferencias a través de los años, empezando el 26 de abril de 1989 y finalizando el 21 de noviembre del 2014. Este convenio es el primer instrumento internacional que busca proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente de los efectos adversos resultantes a la modificación de la capa de ozono atmosférica que rodea la Tierra. Las partes se obligan, de conformidad con los medios en que dispongan y la medida en que sus posibilidades, a cooperar en la investigación e intercambiar información para mejorar la comprensión de los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y de los efectos de la modificación de estas sobre la salud humana y el medio ambiente, así como adoptar medidas adecuadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas cuando se compruebe que tienen o pueden tener efectos adversos como resultados a la modificación probable de la capa de ozono. Igualmente, estas partes se comprometen a desarrollar medidas y procedimientos comunes para ser incluidas en protocolos futuros. También, este convenio estableció los procedimientos para las enmiendas y resolución de las disputas. El 24 de agosto del 2010, 196 países han firmado y ratificado en la Convención de Viena estas medidas adoptadas. Las principales medidas adoptadas por este convenio fueron: establecimiento de una conferencia entre las partes, que se reúnen cada 2 años, establecimiento de una secretaría administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es PNUMA, definición de los procesos para la adopción de las enmiendas. Secretaría del Ozono. La Secretaría del Ozono es la oficina encargada del Secretariado de la Convención de Viena. Sus oficinas se encuentran en Nairobi, Kenia, y funcionan en concordancia con el artículo 7 de la Convención de Viena y el artículo 12 del Protocolo de Montreal. Dentro de las funciones de la Secretaría de Ozono están: organizar las reuniones de las partes, preparar y transmitir informes basados en la cooperación técnica e información sobre las medidas de control, velar por la coordinación necesaria con otros organismos internacionales pertinentes que lleven a un desempeño eficaz en sus funciones, monitorear la implementación de la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, recibir y analizar la información de las partes sobre producción y consumo de sustancias agotadoras del ozono. A continuación, mi compañera Natalia les va a seguir explicando lo que sucedió en el Protocolo de Viena con los tratados y las obligaciones generales. Buen día. Les voy a explicar las obligaciones generales. En esta encontramos 4. La primera es que las partes tomarán medidas apropiadas de conformidad con las disposiciones del presente convenio y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. 2. Con tal fin de las partes de conformidad con los medios de que se dispongan y en la parte de sus posibilidades. En esta hay que resaltar 4 puntos importantes. El primero es que cooperarán mediante las observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambios de información a fin de comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente. 2. Adaptarán las medidas legislativas o administrativas adecuadas y cooperarán en la coordinación de las políticas apropiadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades humanas bajo su jurisdicción o control del caso de que se compruebe que esas actividades tienen o pueden tener efectos adversos como resultado de las modificaciones o probablemente modificaciones de la capa de ozono. 3. Cooperarán en la formulación de medidas, procedimientos y normas de convenio para la aplicación de este convenio, con miras a la adaptación de protocolos y anexos. 4. Y último, cooperarán con los órganos internacionales competentes para la aplicación efectiva de convenios y de los protocolos en que sean parte. Entonces, seguimos. Tercero, son las disposiciones del presente convenio no afectarán en modo alguno al derecho de las partes a adaptar de conformidad con el derecho internacional,
medidas adicionales a las mencionadas con los párrafos 1 y 2 de este artículo, sin afectar tampoco a las medidas adicionales ya adoptadas por cualquiera de las partes, siempre que estas medidas no sean incompatibles con las obligaciones que les impone este convenio. Y cuarto, las aplicaciones de este artículo se basarán en las consideraciones científicas y técnicas pertinentes. En las investigaciones y observaciones sistemáticas, las partes se comprometen, según proceda, a iniciar investigaciones y evaluaciones científicas y a cooperar en su realización directamente o por conto de órganos internacionales competentes sobre. Entonces, aquí encontramos 7 aspectos. Entonces, en el primero, los procesos físicos y químicos que puedan afectar la capa de ozono. 2. Los efectos sobre la salud humana y los efectos biológicos de cualquier modificación de la capa de ozono, en particular los ocasionados por modificaciones de las radiaciones solares ultravioleta que tienen una acción biológica. 3. La incidencia sobre el clima de cualquier modificación de la capa de ozono. 4. Los efectos de cualquier modificación de la capa de ozono y de la siguiente modificación de las radiaciones UV sobre los materiales naturales o sintéticos útiles para el ser humano. 5. Las sustancias prácticas, procesos y actividades que puedan afectar la capa de ozono y sus acumulativos. 6. Las sustancias y tecnologías alternativas. Y 7. Los asuntos socioeconómicos conexos. Entonces, en los otros dos encontramos que las partes, teniendo plenamente en cuenta las legislaciones nacionales y las actividades pertinentes en curso, en el ámbito tanto nacional como internacional, se comprometen a fomentar o establecer, según proceda y directamente por conducto de órganos internacionales competentes, programas conjuntos o complementarios para la conservación sistemática del estado de la capa de ozono y de otros parámetros pertinentes como se especifica en el anexo. Y tercero y último, las partes se comprometen a cooperar directamente por conducto de órganos internacionales competentes para garantizar la reunión válida y transmisión de los datos de observaciones e investigaciones a través de los centros mundiales de datos adecuados en forma regular y oportuna. Buen día. Como directora general del Protocolo Montreal, voy a darles una información básica de lo que conlleva este protocolo. El Protocolo Montreal fue adoptado en 1987, el cual es un acuerdo ambiental internacional para proteger la capa de ozono de la Tierra, con una meta que es eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono, lo que tendría como un resultado altos niveles de radiación ultravioleta que penetran en la Tierra o una mayor incidencia de cáncer de piel, cataratas oculares y también afección en los sistemas inmunológicos, y se verían efectos negativos en las cuencas hidrográficas o tierras agrícolas. Desde su adopción en 1987 a los finales del 2014, se han eliminado con éxito 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono. Son controladas revirtiendo daños en la capa de ozono como tal. Aunque aún siguen existiendo muchos retos importantes, como es la transición de los clorofluorocarburos, los cuales tienen un alto nivel de potencial de agotamiento de la capa de ozono, y los hidroclorofluorocarburos, que tienen un bajo potencial de agotamiento de la capa de ozono. Estos han llegado, ya se ha completado como el ciclo, y está en la transición final con una alternativa de tener un nivel de 0 del potencial del agotamiento del ozono. Asimismo, se va a tener en cuenta un desarrollo, una selección de alternativas que sean amigables con el medio ambiente o con el clima. Este protocolo se ha contado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual apoya a los países en desarrollo a eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono.
También se ha encargado de la ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el cual financia programas similares en países con economías en transición. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayudaba a 120 países asociados a tener una financiación de 733.5 millones de dólares, eliminando el 67.870 toneladas de sustancias que agotan la capa de ozono, reduciendo asimismo 5.080 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al CO2. Actualmente, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayuda a países a cumplir la congelación del nivel del consumo de hidroclorofluorocarburos y objetivos de reducción del 10%. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoya a países para que conviertan procesos de fabricación en alternativas más ecológicas y no contengan hidroclorofluorocarburos en sectores de la espuma, refrigeración, aire acondicionado, disolventes y en otros sectores más. Las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se lleva a cabo en cooperación con el Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Secretaría del Ozono, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y una amplia gama de socios bilaterales del sector privado y de las ONG. Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, creado por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentó en 1990 un primer informe de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones de 400 científicos, en el que se afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. Las conclusiones del informe alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC. Tras una relativamente rápida negociación, la convención hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992 estaba lista para firmar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebró en junio de ese mismo año en Río de Janeiro. ¿La Cumbre de la Tierra? Bueno, desde su entrada en vigor en 1994, la CMNUCC ha contribuido de forma decisiva a aprobar el cambio climático y la necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo último de la convención, a la que se han adherido prácticamente todos los países, es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida peligrosas injerencias humanas en el sistema climático en un plazo suficiente para pedir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. La convención es un documento marco, es decir, que debe ser desarrollada y revisada para una mayor eficacia. La primera adición al tratado se habla del Protocolo de Kioto, aprobado en 1997. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York, como ya había sido mencionado, el 9 de mayo de 1992, entrando en vigor en 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados por el cambio climático. En el 2006 se enmendó en Nairobi este protocolo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre un cambio climático y se tenía previsto adoptar un nuevo protocolo en el año 2009. Bueno, como objetivo en la definición de estos objetivos, es importante destacar dos aspectos: que no se determinan los niveles de concentración
que se consideran interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre qué se debía entender por niveles peligrosos. Segundo, se sugiere el hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable, por lo cual no solo deben abordarse acciones preventivas para frenar el cambio climático, sino también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. En diciembre del 2015 se estableció el primer acuerdo global legalmente vinculante en relación al cambio climático. El mismo denominado Acuerdo de París fijó el objetivo en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, realizando grandes esfuerzos a fin de alcanzar el 1.5 grados centígrados. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrado en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, más conocida como la Cumbre de la Tierra de Río, se dieron a conocer 3 tratados internacionales: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Los 3 se conocen con el nombre de Convenios de Río. Las partes en el trabajo de la biodiversidad se comprometen a conservar las especies, transferir tecnologías y compartir de manera equitativa los beneficios resultantes de uso comercial de los recursos genéticos. Por su parte, el Acuerdo sobre la Desertificación es el encargado de realizar programas de acciones nacionales, subregionales y regionales que buscan corregir las causas de la degradación de la tierra, que van desde las pautas del comercio internacional hasta la ordenación de las tierras. Las 3 convenciones de Río están estrechamente relacionadas. El cambio climático afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuando más intenso sea el cambio climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y animales. Y las tierras secas y semimareadas en todo el mundo perderán pues su vegetación y se deteriorarán. En el 2001 se estableció un grupo de enlace mixto para fomentar la colaboración entre las secretarias de 3 convenciones. Se reconoció que había un problema. Este hecho fue notable para su época. Cabe recordar que en 1994, cuando la CMNUCC entró en vigor, había menos pruebas científicas que ahora. La CMNUCC multilaterales más exitosa de la historia, el Protocolo de Montreal en 1987, que obligaba a los Estados miembros a actuar en interés de la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica. Establece un objetivo elevado pero específico. El objetivo final de la convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas inducidas por el hombre, peligrosas en el sistema climático, pues establece que ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no sea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de una manera sostenible. Pero ¿cómo sabemos que es interferencia antropogénica peligrosa? Ver los informes del IPCC. La responsabilidad debe recaer en los países desarrollados que lideren el camino. La idea es que, como son la fuente de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, pasadas y presentes, se espera que los países industrializados sean los que más hagan para reducir las emisiones en su territorio. Se denominan países del anexo 1 y pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, la OCDE. Se mantiene el control del problema y de lo que se está haciendo al respecto. Los países industrializados, anexo 1, tienen que informar regularmente sobre sus políticas y medidas en materia de cambio climático, incluidas las cuestiones rígidas por el protocolo de Kioto para los países que no han ratificado. También deben presentar un inventario anual de sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo datos por su año base en 1990 y todos los años posteriores. Los países en desarrollo, partes no incluidos en anexo 1,
informan en términos más generales sobre sus medidas tanto para hacer frente al cambio climático como para adaptarse a sus efectos. Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. En el 2002 se organizó en Johannesburgo la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. En ella se debatieron temas como el acceso de agua y el estrés hídrico, el excesivo consumo de energía, la producción agrícola y la biodiversidad de las especies animales. Como meta simbólica se pretendía demostrar la capacidad colectiva frente a los problemas globales, afirmando las necesidades de un crecimiento en conformidad con el medio ambiente, con el objetivo de la salud, la educación y la justicia. Para algunos en esta cumbre se consiguió poner énfasis en temas de desarrollo social, como la erradicación de la pobreza y el exceso de agua y los servicios de saneamiento y salud. Cumbre de la Tierra. 2 décadas después se celebraría en Río de Janeiro la llamada Cumbre de la Tierra sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, que pretendía sentar las bases de una política global que permitiría el desarrollo sostenible del planeta. En esta reunión se aprueban 5 textos fundamentales: la Declaración del Río o Carta de la Tierra, la Declaración sobre el Bosque, el Convenio sobre la Biodiversidad, el Convenio sobre el Clima, el Convenio de la Lucha contra la Desertificación y Agenda 21 o Programa del siglo XXI, en el que se enumeraban las distintas acciones que se llevarían a cabo en el decenio siguiente. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, por primera vez. El tema de la degradación medioambiental aparece en la agenda de los principios de los principales gobiernos mundiales. La ONU reunió a los máximos representantes de las naciones que intentaban encontrar soluciones para frenar la degradación del planeta. Nació el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la PNUMA, con la intención de crear en los pueblos una nueva conciencia ecológica, que ha obligado a estos países a actuar, véase el Protocolo de Kioto. La dirección de nuevos fondos a las actividades relacionadas en el cambio climático en los países en desarrollo. Las naciones industrializadas acuerdan en el marco de la Convención apoyar las actividades relacionadas con el cambio climático en los países en desarrollo mediante la prestación de apoyo financiero para la adaptación de medidas sobre el cambio climático, más allá de la asistencia financiera que ya proporcionan en estos países. Se ha establecido un sistema de subvenciones y préstamos a través de la Convención y está gestionada por el Fondo por el Medio Ambiente Mundial. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian Andrés Ovalle. Bueno, ante todo agradecerle al noticiero del mundo de hoy por permitirme este espacio en el que voy a referirme acerca del Protocolo de Kioto. Bueno, dada la preocupación por el cambio climático que se ha venido incrementando en los últimos años, los países del mundo se unieron creando conciencia y haciéndole frente al calentamiento global, firmando el Protocolo de Kioto, conformándose un bloque compuesto por 2.500 científicos de todo el mundo, quienes advirtieron que el calentamiento global dañaría la salud humana y causaría una significante pérdida de vida. Pues la temperatura del planeta se incrementó más en el siglo XX que en los últimos 1000 años, siendo los años 90 la década más caliente del milenio y el año 1998 el año más caluroso. El calentamiento ártico se encuentra actualmente al doble del calentamiento del resto del planeta. Las temperaturas de invierno en Alaska, Canadá y Rusia se han venido incrementando entre 3 y 4 grados centígrados en los últimos 50 años y existen proyecciones de que pueden llegar a aumentar a 4 y 7 grados centígrados en los próximos 100 años. Dentro de
De los problemas del calentamiento global se encuentra el aumento del nivel del mar, asimismo las inundaciones, cambios en la humedad atmosférica, cambios potenciales en los ecosistemas terrestres, deterioro biológico por la pérdida del material orgánico, erosión del suelo, derretimiento glacial, pérdida de vida animal y vegetal. Bueno, el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, advierte que la temperatura global aumentará en promedio de 2 a 6,5 grados Fahrenheit para finales del siglo XXI. Pese a las consecuencias funestas que tiene el calentamiento global y que actualmente lo estamos viviendo, los países que forman parte de este convenio no se han venido esforzando por su cumplimiento. Pues vemos que uno de los países más industrializados del mundo y que más contamina es Estados Unidos, quien no ratificó el acuerdo. Los gobiernos se han visto cortos en crear leyes y establecer políticas severas en defensa de los ecosistemas. La industria no se ha visto comprometida a implementar nuevas tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. El crecimiento demográfico resulta ser otra problemática que dificulta el cumplimiento del acuerdo. Dado que la población en lugar de tener ese instinto de conservación por su medio ambiente, tienden a generar contaminación y deforestación, hecho que se ha incrementado a partir de la década de los 90 y actualmente está fuera de control. Para empezar a reducir el calentamiento global y evitar sus consecuencias, se necesita crear conciencia en toda la población mundial, que las grandes potencias y los países subdesarrollados empiecen a crear políticas firmes que conduzcan en desacelerar la contaminación del planeta y dejar a un lado sus políticas imperialistas y empiecen a trabajar en un bien común. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, soy Felipe Herrero Martínez y soy el director del Protocolo de Kioto. Gracias a César y a Noticiero del Mundo Hoy por darme la palabra. ¿Qué es el Protocolo de Kioto? El Protocolo de Kioto es un acuerdo de distintos países, principalmente países industrializados como Estados Unidos, la Unión Europea, India, China, etc., para que reduzcan al 5% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990. Este acuerdo se creó en Kioto, Japón, de recibe su nombre de Protocolo de Kioto, el 11 de diciembre de 1997. Sin embargo, entró en vigor 8 años después, el 16 de febrero de 2005. Este acuerdo, como ya les venía diciendo, busca reducir los gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué esos gases? Sí, resulta que esos gases de efecto invernadero, por esos países que producen una cantidad alarmante al año, entonces estos gases se acumulan en nuestra atmósfera, la atmósfera de la Tierra, y por el efecto normal de la energía lumínica que entra del Sol, se esparce, disemina el calor, sin embargo no puede regresar, no puede retornar debido a estos gases. ¿Pero cuáles son estos gases? Específicamente son 6, está el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, y están otros 3 que son hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Esos son los principales gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y no permiten que la energía lumínica del Sol retorne de donde venía. Sin embargo, dependiendo del país, va a variar la reducción de gases. ¿Por qué? Porque no podemos comparar las emisiones de gases que produce Estados Unidos con un país en vía de desarrollo como Colombia. Las políticas son diferentes por la producción que emite cada país. Por eso es que varios países, cuando entran en este protocolo, tienen que inculcarle a las empresas privadas para que actúen, o sea, en vía de desarrollo, pero que tengan en cuenta el medio ambiente. O sea, no podemos dejar
no, yo produzco, necesito por mis intereses económicos, pero dejando al lado el medio ambiente, sabiendo que eso poco a poco nos va a sacar factura. Entonces eso es lo que busca el protocolo de Kioto, incentivar a todo el mundo, porque eso no nos afecta solo a un país, eso afecta a todo el mundo a que tomen conciencia a reducir sus gases de efecto invernadero. Por eso es que se toma de referencia el año 1990, porque eso fue ya una época en la que los niveles están tan altos y a futuro van a estar peor. Mi opinión sobre este acuerdo o protocolo es que todos los países lo deberían adoptar. Sin embargo, los grandes magnates no les conviene esto. Por eso es que países como Estados Unidos, Canadá, ya se han salido de este acuerdo y siguen produciendo, sabiendo que ellos son los que más producen este gas. Sin embargo, no podemos dejar que esto siga así y necesitamos tomar conciencia. Ese fue mi mensaje de parte del director del protocolo de Kioto. Sigan en el noticiero El Mundo Hoy. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Sebastián Gil del noticiero El Mundo Hoy y les vengo a hablar sobre el convenio de Basilea sobre el movimiento fronterizo de desechos peligrosos. El convenio de Basilea es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente, por el cual 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas convinieron proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. Este instrumento ambiental global fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y cobró vigencia el 22 de marzo de 1989. El convenio obliga a todos los países miembros que se aseguren que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional y se espera que minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras y que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar donde se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en origen. Un desecho peligroso constituye un peligro considerable presente o potencial a la salud humana o organismos vivos debido a que son desechos no degradables, pueden ser concentrados biológicamente, pueden ser letales y pueden causar o tender a producir efectos acumulados perjudiciales. Algunos desechos regulados por el convenio son las baterías de ácido o plomo usadas, lámparas fluorescentes, pesticidas y plaguicidas obsoletos, desperdicios químicos, desechos eléctricos, aceites usados contaminados, desechos biomédicos y bioinfecciosos, compuestos utilizados en la industria como fluidos modificadores de calor, en transformadores y condensadores eléctricos, selladores y plásticos. Los objetivos del convenio son: primero, prevenir y castigar el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. Segundo, obligar a las partes a que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional. Tercero, que las partes minimicen las cantidades de desechos que atraviesen fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cercano posible del lugar de generación. La administración del convenio está a cargo de: primero, conferencia de las partes integrado por todas las autoridades del país que han ratificado el instrumento, son 172 países. Segundo, Secretaría Ejecutiva del Convenio. Tercero, centros regionales de coordinación. Cuarto, autoridades competentes nacionales. Y por el último, el quinto, puntos focales nacionales.